Muy buenas tardes, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos aquí para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, mi Dios. Venimos delante de ti siempre, precioso Dios, con nuestro corazón rendido a ti, creyendo, amado Rey, de que tú eres nuestro Señor. Aprendemos a conocerte cada día, mi Dios. Espíritu Santo, guíanos, Señor, siempre, en cada enseñanza. Disponemos nuestro corazón para lo que tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es ¿Cómo hago crecer mi fe? Y quiero trabajar en Mateo 17, versículo 20. Jesús, en una situación con sus discípulos y con una persona la cual tenía un hijo endemoniado, hay una pregunta que le hacen a Jesús, el por qué los discípulos no habían podido liberar a esta persona, y Jesús dice en el versículo 20 del capítulo 17 de Mateo, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate de aquí allá, y se quitará, y nada os será imposible. La relación de cada persona con nuestro Dios se fundamenta en fe, se basa en la fe. Por la fe somos salvos. No hay ninguna otra cosa o alguien más que te puede salvar que no sea Cristo la fe. Por la fe tenemos victorias en medio de nuestras luchas. Más allá de una creencia como tal, de una creencia intencional, es una acción tras otra acción. Son pasos de fe que tenemos que dar. Aprendemos a conocer a Dios, confianza y fidelidad. Aprendemos a sujetarnos a Dios, entregados en lo verdadero. Recuérdalo siempre. Toda la verdad de Dios, ahí tenemos que entregarnos en su palabra. Dios va a gobernar a quien le busca. Él tiene el control de todas las cosas, pero su reino, su gobierno, se va a manifestar es en quien le busca. Ahora, ¿por qué buscas a Dios? ¿Por qué le buscas? Hay dos cosas. Una, porque le anhelas. Otra, porque lo necesitas. Le buscas fe, buscas a Cristo, buscas su Espíritu, te lo respondes tú solito. Ahora, en todo esto hay tres tipos de personas. En otra oportunidad lo he mencionado. Hay tres tipos de personas en la sociedad. Uno, los que le buscan siempre. Otro, los que le buscan en el miedo o en una situación de angustia o en un problema. Y un tercer grupo que no le busca nunca. El que le busca en todo el tiempo, gloria al Señor. Ese sabe que Jesucristo es el Señor y ahí se sujeta. El que le busca en el miedo, en un problema, en una situación, hay un temblor, la persona corre, se cubre con la sangre de Cristo. Se vale que le busques en el miedo, en el problema. Pero hay quien no le busca, hay quien no busca de Dios ni siquiera en los problemas. Y alguien pudiera preguntar, por mucho tiempo he tratado de creer, pudiera decir alguien, o pudiera preguntar.
Pero, ¿por qué no se me termina de desarrollar la fe? ¿Será que no estoy capacitado? ¿Alguien pudiera hacer este tipo de preguntas como para poder tener la excusa perfecta de por qué no busca de Dios? ¿O por qué no tiene fe? Pero la capacidad que tiene uno la tiene el otro. Todos nosotros hemos sido capacitados primeramente en Dios con una medida de fe que viene de nuestro Señor para desarrollarla. Claro que el crecimiento viene de Dios, pero las acciones en fe son nuestras, son muy personales. En Marcos capítulo 9, versículo 24, dice la palabra de Dios que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Si leemos muy rápido este versículo, no pasa nada. Pero si usted le pone atención, noten que el padre del muchacho endemoniado, los cuales los discípulos no pudieron liberar en el primer momento, cuando habla con Jesús, él dice: creo. Pero pegado a eso dice: ayuda mi incredulidad. O sea, hay un hombre que le dice a Jesús que cree, pero que es incrédulo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Él se está determinando a creer, pero se consigue con una estructura de incredulidad en él. Y entonces él reconoce delante de Jesús. O sea, necesita que el Señor intervenga en su problema. Quizás no era de los que buscaban a Jesús en todo tiempo, pero en una situación muy difícil con su hijo, él se acerca a Jesús. Quiere creer y cree algo, pero hay una estructura de incredulidad muy parecido a lo que tenemos o a lo que tiene mucha gente. Cuando va a buscar de Dios y se consigue con una pared, con una plataforma de incredulidad. Hay que reconocer delante del Señor: Señor, ayuda mi incredulidad. Hay que decirle, hay que hablar con Dios de corazón y manifestar cada situación que nos ocurre, porque al Señor no le podemos esconder nada. En Mateo capítulo 18 están los discípulos oyendo de Jesús fundamento del reino. El Señor les está hablando y dice el versículo 21 y 22, entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Estamos hablando de fe, pero ahora meto un pasaje bíblico del perdón. ¿Qué tiene que ver el perdón con la fe? Mucho. Aquí Pedro y los discípulos son desafiados en el perdón, pero sin fe no pueden hacerlo, porque para perdonar, Cristo en ti, Cristo es la fe. Para perdonar tenemos que ser de fe, si no, no perdonamos. O sea, hay todo un desafío de parte de nuestro Señor a sus discípulos para el perdón, pero si no tenemos fe, no perdonamos. Es tan necesario que nuestra fe crezca. En Jeremías capítulo 7, versículo 23, dice la palabra de Dios: escuchen mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andad en todo camino que les he mandado, y todo les irá bien. Dios hablando a su pueblo. El Señor nos muestra aquí
que para que nos vaya bien tenemos que oír su voz y creer. Es un mandato de Dios, es una promesa de Dios que también hay ahí, que nos va a ir bien. Es un mensaje dado a su pueblo. Tienes que oír la voz de Dios, tienes que creer en Dios, tienes que andar con Dios. Son mandatos de Dios, pero también son consejos, son como sugerencias de Dios. Puedes verlo de diferente forma. El Señor le está hablando a su pueblo que ande con Él en lo que Él les ha mandado, que será nuestro Dios y nosotros su pueblo. De ahí que nosotros nos apartamos de lo malo, nos santificamos. La fe es un asunto de santificación, es un asunto del Espíritu de Dios, es un asunto de obediencia a nuestro Señor. En Génesis capítulo 15, versículo 6, hay uno de los versículos más cortos en la Biblia, pero con un mensaje enorme. Dice la palabra, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham, a quien llamamos el padre de la fe. Abraham creyó a Dios después de evaluar ciertas cosas. Abraham cree al Señor. Abraham se aferró, desafiado por la palabra de Dios, tomó la palabra de Dios y creyó con acciones muy personales, muy de una persona. Las acciones de Abraham no fueron estudiar en el mejor instituto bíblico o tantos días de ayuno, 40, 50. No es que eso sea malo, pero lo que Abraham hizo es algo que tú y yo podemos hacer constantemente. ¿Cuáles fueron las acciones de fe de Abraham? Oír, visualizar y salir. ¿Te das cuenta? No es algo del otro mundo. Nosotros tenemos que accionar en fe, y esa acción en fe son cosas sencillas e importantes. ¿Cómo dice la Biblia que yo puedo tener más fe? ¿Cuáles serían esas cosas sencillas y personales? O sea, aquello que está a mi alcance. ¿Qué puedo hacer para tener más fe? Y aquí voy con una enseñanza de 3 cosas para tener más fe. Lo primero, ser de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios en tu vida. Y eso se da por leer las Escrituras. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entendamos lo que dice este versículo. La fe es el resultado de oír la palabra de Dios. No cualquier cosa, es lo de Dios. Ahí comienza todo, en el mensaje de Cristo. El libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice que hizo además Jesús muchas otras señales que no están en presencia de sus discípulos, que no están en este libro, en el libro de Juan. Jesús hizo muchas cosas en presencia de sus discípulos, pero esas no están escritas en ese libro. Versículo 31. Pero estas se han escrito, o sea, en el 30 hay unas cuantas que no están escritas, pero en el 31, estas, las que están escritas, se han escrito para que tengas fe, para que creas que Jesús es el Cristo,
y creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en Él, tengas vida en su nombre. O sea, hay unas cuantas cosas que están escritas en Juan para que tú y yo tengamos más fe. Para eso están escritas, o para eso están las escrituras. Lo que Dios nos dice ahí en Juan, o por medio del apóstol Juan, es para que tú tengas más fe, para que conozcas sus promesas, para que conozcas sus milagros, para que nuestra fe pueda crecer. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 7, dice la palabra de Dios que después de mucha discusión, se levantó Pedro. Había una discusión, quizás en un salón. Se levanta Pedro y dice, varones, hermanos, vosotros sabéis que hace un tiempo Dios escogió a los gentiles para que oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Mira lo que está diciendo Pedro. Hay un concilio donde están los apóstoles, donde están algunos discípulos, donde hay algunas autoridades cristianas. Y Pedro dice que todos ellos saben de que el Señor escogió a los gentiles para que oyesen la palabra. Eso fue en Hechos 10, cuando Pedro fue a casa de Cornelio. Y escogió a los gentiles para que oyesen la palabra y creyeran. Hay una liga, atención, una liga, un enganche entre oír y creer. O sea, hay un poder en la palabra de Dios, un poder fundamental para la iglesia, es oír y creer, porque eso está enganchado como tal. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que crea, sea salvo, primeramente el judío y luego el griego. El versículo 17 dice, porque en el mensaje del evangelio está la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe. O sea, en el mensaje del evangelio, la justicia de Dios se revela. O sea, por la palabra de Dios, en el mensaje, se te va a revelar a ti la justicia de Dios. Dice, por la fe y para fe, como está escrito, o sea, como está en las escrituras, mas el justo por la fe vivirá. La salvación viene por oír y creer la palabra de Dios, dice ese pasaje bíblico, para todo aquel que crea. Pero atención, se te va a revelar si lees, vas a oír si lees, vas a creer si lees. Esto es de vida. Para el ser humano esto es algo vital. Démosle la importancia de algo que es vital. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pablo está diciendo que hay una transformación de tu mente, de tu entendimiento, que viene, atención, por la voluntad de Dios. O sea, en la voluntad de Dios viene transformación a tu entendimiento, a tu mente, a tus pensamientos.
a tu vida por la voluntad de Dios. Pero hay una parte que te corresponde a ti. Hay una gran parte que la hace Dios, pero hay una parte más pequeña que le corresponde al ser humano. ¿Cuál? La de no aprobar. Cuando la Biblia dice no os conforméis, es no apruebes a este mundo. No os conforméis a este siglo quiere decir no apruebes a este sistema. Todo lo que este sistema está tratando de meter, todas las corrientes, todas las modas, todas las imposiciones, todo ese poco de cosas raras. La única manera que tú tienes para luchar contra eso es cuando conoces la palabra. Porque recuerda esto, el mal seguirá su curso. Soy de los que pienso que el mal seguirá su curso. Está escrito en la palabra. Pero en la medida que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, los nietos, las generaciones, a los discípulos, a la iglesia, en la medida que nosotros podamos, como líderes, aprender para enseñarles fe, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles el fundamento de Cristo, nuestros seres amados y la iglesia y las comunidades podrán pelear contra todas aquellas cosas raras. Esas cosas raras no podrán permear a nuestras generaciones en la medida que podamos enseñarles. ¿Sabes por qué? Porque no las aprobarán. Porque hay una renovación constantemente de cualquier cosa que el sistema pudiera enviar hasta sutilmente para que permee las mentes. El Señor transformará constantemente. Nuestra parte no aprobemos, pero ese no aprobar es cuando el fundamento de la fe está en la persona por leer las Escrituras, oír la voz de Dios y creer. Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice la palabra de Dios que la palabra no fue de provecho porque no fue acompañada por fe en quienes la oyeron. Mira esto. Tuvieron la palabra, pero no le dieron el valor que es la palabra de Dios. Por eso no la acompañaron en fe. Porque aunque la fe viene en una medida de nuestro Señor a nosotros, nosotros con nuestras acciones, una tras otra, con nuestros pasos en fe, la hacemos crecer. Hay que leerlas, oírlas, creerlas. Para eso están las buenas noticias de nuestro Señor. Es por y para nuestra fe. Tenemos entonces que para hacer crecer nuestra fe, primeramente tienes que ser un hombre o una mujer de la palabra, leer las Escrituras. Segundo, el poder de la oración. Tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo nos está dando indicaciones de cómo es la oración. Es constante, es rogativa, es vigilante, es perseverante, es intercesora. Sí, constante en todo tiempo. Rogativa, hay que rogarle a nuestro Señor, porque eso nos ayuda, nos lleva a crecer en fe.
es vigilante. Tú y yo hemos sido puestos para ser vigías aquí en la tierra, instrumentos de Dios. Es perseverante. Aprendamos a esperar y a persistir. Eso es perseverancia. Y es intercesora. Tenemos que orar los unos por los otros. ¿Desde cuándo no apartas un día o una noche para orar, para buscar de Dios, para clamar? ¿Dejas la televisión? ¿O dejas una película? ¿O dejas la segunda temporada de alguna serie? ¿O dejas el WhatsApp por esa noche? ¿O por una mañana? ¿O dejas de dormir? ¿O dejas de hacer cualquier cosa? Internet, redes sociales. Y no es que sea malo eso. No estoy hablando que ver televisión o ver una película sea malo, no. Sino te invito a que saques cuenta en tiempo. Diariamente. ¿En qué tiempo o horas buscas de Dios? ¿Y qué tiempo duras chequeando WhatsApp? ¿O en una película? ¿O en un juego de fútbol? O sea, saquemos cuenta diariamente. ¿Qué tiempo buscamos de Dios en oración? ¿Y qué tiempos hacemos cualquier otra cosa? Recuerda que no es que sea malo hacer otras cosas, pero saca cuenta en tiempo. En el libro de Mateo, en la porción que leímos a comienzo, luego viene el versículo 21 del capítulo 17. Dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. Se les presenta un muchacho que está endemoniado, no pudieron liberarlo. Cuando Jesús vino, fue liberado. Cuando ya ellos se van, los discípulos le preguntan a Jesús calladito, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo? Y Jesús primero les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero el versículo 21 dice, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Cuál género? El tipo de demonio que está en el muchacho. Hemos tenido batallas espirituales donde un demonio a veces sale con solo ponerle la mano a la persona, pero otras veces nos hemos encontrado unas guerras espirituales porque lo que está en la persona no quiere salir. Así pasó con este muchacho. Y los discípulos le hicieron la pregunta a Jesús. Jesús les exhortó a sus discípulos y les habla de que para operar en fe hay que ayunar y orar. Job capítulo 8, versículo del 5 al 7 dice, si buscaras a Dios de mañana, si rogaras al Todopoderoso, si fueses recto y limpio, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La palabra me está diciendo que tengo que buscar a Dios de mañana. ¿Qué es lo primero que tú buscas en la mañana? ¿El WhatsApp? ¿Un programa de televisión? ¿Qué es lo primero que nosotros buscamos? ¿Un café? Tenemos que ir temprano a hablar con nuestro Dios.
Algunos comenzaron bien, algunos cristianos, parte de la iglesia, cuando llegaron a los caminos del Señor, ayunaban. ¿Desde cuándo no ayunas? La dependencia de un cristiano, de un hijo de Dios, de la iglesia, está en la intimidad con Dios. Está en las Escrituras, en la revelación, pero está también en la intimidad con Dios, oración. De ahí dependemos. ¿Desde cuándo no ayunas? No es aguantar hambre, es apartar una mañana, puede ser el domingo, cuando te vas a congregar, y abstenerte de unas cuantas cosas. ¿Por qué? Porque ese día lo apartas para dedicárselo al Señor. Mateo 26:41. Jesús en Getsemaní está con los discípulos. En 3 turnos los discípulos no oraron. Aquellos 3 de ese primer anillo de Jesús. Y Jesús les dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil, la carne no quiere. El espíritu quiere, pero el espíritu queriendo, la carne y el alma se duermen. Es lo que el Señor le está diciendo. Las tinieblas van a bombardear a una persona, viernes en la noche, sábado en la tarde, sábado en la noche, sobre todo el que está solo, sobre todo el que está de repente en una ciudad donde no conoce a mucha gente, donde no hay problemas con quién salgas, con quién vayas, estás buscando de Dios, pero ese viernes en vez de repente hacer una pequeña vigilia, por ahí de unas 3 horas, te acuestas a dormir, a revisar WhatsApp y te llega un mensaje. Y te dice, sal de ahí, vamos a una fiesta. Puede ser una chica, se puede volver interesante la conversación y termina cediendo a la tentación. Jesús le está diciendo a los discípulos, si velan y oran, pueden vencer esa tentación. Si hay un mensaje de eso, un viernes, después que tú comenzaste una vigilia solo en tu casa, puedes vencer la tentación, si no, no. El Señor nos está dando aquí un consejo y nos está dando aquí una advertencia. ¿Qué nos está diciendo? Tienen que ser de fe, porque sin fe es imposible que puedan vencer al enemigo, que puedan vencer la tentación. Necesitamos fe para vencer. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estaba preso. Y que la iglesia hacía oraciones a Dios por él sin cesar. Herodes había metido preso a Pedro, ya había matado a Jacobo. Metió preso a Pedro y no lo mata ese fin de semana por una fiesta que había en el pueblo. Pero se había asegurado con varios anillos de seguridad, valga la redundancia, y cuando pasaran esa fiesta, iba a matar a Pedro. Pero nuestro Señor, en respuesta a las oraciones de la iglesia, oraba a Dios por él sin cesar. Dios le dio respuesta a la iglesia por Pedro. Y esto lo fortaleció a ellos en fe. Después de ese capítulo, Herodes muere. O sea, las cosas no son como el mundo las dictamine. Nuestro Dios tiene el control, pero nosotros tenemos que orar, tener intimidad con Dios. 2 cosas llevamos para hacer crecer nuestra fe. Primero, el poder de la palabra de Dios. Segundo, el poder de la oración. Tercero, la vida de espíritu.
el bautizarnos, ser bautizados por el Espíritu Santo. Ese bautismo por el Espíritu Santo es sumergirnos en el Espíritu para tener vida de Espíritu. Los discípulos de Jesús fueron totalmente diferentes a partir de Hechos capítulo 2. Después del aposento alto vino el Espíritu Santo, los llena, la promesa se manifiesta ahí a través de los discípulos y todo cambió. Pedro, con fe, se atrevió a predicar. Esa fe es valor para predicar la palabra de Dios. Pedro, lleno del Espíritu, lleno de fe, predicaba. Vinieron las multitudes. La gente conocía más de Jesús. La gente oraba. La gente reconoció que Jesucristo era Señor. La gente se arrepintió de pecados. La gente pedía perdón al Señor por los pecados cometidos. La gente creía. Fue poderosísimo en Jerusalén. Capítulo 2, capítulo 3, los siguientes capítulos. Todo lo que el Señor hizo a través de la iglesia primitiva, llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 3, Pedro y Juan van al templo de la Hermosa y allá se encuentran a un cojo. Pedro lo mira y el hombre le extiende la mano. El hombre no quiere ni milagros ni sanidades, pero Dios va a cumplir su propósito. Y Pedro lo mira y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate. Y fue sano. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Y hubo el primer milagro de la iglesia naciente. En Hechos capítulo 8, Felipe, uno de los diáconos que la iglesia tomó en Hechos 7, en ese capítulo 8 la iglesia se ha dispersado. Felipe fue a la región de Samaria. Felipe, lleno del Espíritu Santo, predica, la gente oye y cree. La ciudad fue impactada en fe. Milagros, señales, prodigios, poder de Dios. En Hechos capítulo 19 también hay otro relato poderosísimo. Pablo, lleno del Espíritu Santo y fe, va a Éfeso. Y en Éfeso se consigue a 12 hombres que habían creído en Cristo, habían sido bautizados en agua, pero no conocían del Espíritu Santo. Pablo les ministra. El Espíritu Santo viene con poder y transforman a una ciudad, transforman a un continente, todo a partir de 12 hombres. Cómo Dios se movía en medio de la iglesia en el libro de Hechos. Cómo Dios lo hacía. El hombre en comunión con el Espíritu Santo para tener más fe. Los milagros producen fe. Y la fe produce milagros. Transformación por el Espíritu Santo. Buscando de Dios a través de estas tres cosas. La palabra, la oración, la vida de espíritu. Tendremos más fe. Hay un encuentro con Dios. Hay un encuentro con Jesús. Y ahí creemos. Nos comprometemos con Dios. Nos comprometemos con Jesús. A quien nos hemos rendido. El Señor se encuentra contigo. Tú te encuentras con el Señor y te comprometes. Tú crees en el Señor y te rindes. A nuestro Señor no le agrada
que tengas incredulidad. Él se lo hizo saber a Pedro en Mateo 14. Cuando estaba la tormenta y ellos estaban sobre el mar y Jesús llega y Pedro caminó sobre el mar, hay un momento que se distrae y viene la incredulidad y se hunde. También en Mateo 17, en la historia que hablamos hace rato, el Señor los exhorta en la incredulidad. También en Juan 20, cuando Tomás, ver para creer, y el Señor fue por él. Porque nuestro Señor siempre fue por sus discípulos para restaurarlos en fe. Así también es hoy. Cada uno de nosotros que necesite ser restaurado en fe, nuestro Señor está aquí para eso. Porque te ama, porque nos ama. En Mateo capítulo 13, el Señor nos habla de la buena tierra. Y esa buena tierra, ahí cae la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Para que esa semilla produzca en mí, yo tengo que ser buena tierra. Para ser buena tierra tengo que disponer mi corazón para recibir lo que Dios habla. Y eso se da por leer las Escrituras. En Juan capítulo 14, versículo del 12 al 14, dice: porque de cierto os digo, que el que en mí cree, las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Aquí está hablando Jesús, y le está hablando a los discípulos, les está colocando fundamento cristiano, y les dice, o les aconseja, crean en mí, y yo haré. Y ustedes también harán por Él, por nuestro Señor. Y aún cosas mayores haremos, sí, para glorificar al Padre. Todo lo que nosotros hacemos en Cristo es para glorificar al Padre, para glorificar a Dios. El Señor se agrada en eso. Pero todo esto viene por pedir. La Biblia dice que lo que pidamos al Padre en su nombre, pedir es orar. Lo que Jesús nos habla para glorificar a Dios en la palabra, lo que nos está diciendo es que tenemos que orar. ¿Cuál es el problema? Que la gente hoy no ora. Mucha gente dice que ora, pero tú sabes, tú que me estás oyendo, sabes que hay muchos, no sé tú, pero hay muchos que no están orando. Hay muchos que no leen Biblia, hay muchos que no están orando. Para que la fe en nosotros crezca, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que orar. En Hechos 4:31 dice la palabra de Dios: después que hubieran orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira lo que este versículo nos está mostrando: orar, leer la palabra o hablar la palabra y ser llenos del Espíritu Santo. Atención con esto. Hay una transformación que viene de Dios a nuestras vidas cuando el Espíritu Santo nos llena y se manifiesta a través de nosotros. Pero esto hay que anhelarlo. O sea, anhelar el bautismo del Espíritu es comunión. El sumergirnos en el Espíritu para comunión. La comunión se da en nosotros por medio de la vida del Espíritu en nosotros.
comunión con Dios. Busquemos a Dios de corazón, genuinamente. El problema no es la fe, el problema somos nosotros. Debemos determinarnos, anhelarle con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Si hemos creído en Cristo, hagamos las cosas que tenemos que hacer. Leer palabra de Dios, orar y vida de espíritu, el Espíritu Santo en nosotros. Eso lo vamos aprendiendo. Y eso es comenzando una relación de fe con nuestro Dios. Comencémosla hoy. Eso es rendidos a nuestro Señor. Recuerda estas 3 palabras. Revelación se da por leer la Biblia. Intimidad se da por orar. Comunión se da por vida de espíritu. Esas 3 cosas son claves para crecer en fe. El Señor les había dicho a ellos: de cierto, se los requete asegura. El que en mí cree las cosas, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y continúa en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os enviará otro consolador, al Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. Ese Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero nosotros, la iglesia, sí le conocemos, porque mora en vosotros y está con vosotros. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. El versículo 15 dice: si me amáis, guardáis mi mandamiento. Guardar es atesorar la verdad de Dios para hacerla, es obedecerla. Pero sin el Espíritu Santo no hay revelación. Sin el Espíritu Santo no hay intimidad. Sin el Espíritu Santo no hay comunión, porque Él es la comunión con Dios. La iglesia, el que menos conoce, algo le conoce. Está en nosotros, mora en nosotros. Pidámosle a Dios, por medio de la primera persona de Dios que tenemos, el Espíritu Santo. Y entonces Él nos revela todas las cosas a través de las Escrituras. Él nos lleva a la intimidad con Dios, con el Padre, con nuestro Señor, a través de la oración. Y tenemos comunión con Él. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te adoramos y te exaltamos a ti, mi Dios, aprendiendo de ti cada día, creyendo en ti, precioso Jesús. Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, precioso Espíritu de Dios, que estás con nosotros aquí. Ayúdanos en este tiempo, ayúdanos a crecer, mi Dios, ayúdanos, mi Dios, mi Rey, para poder entender, Señor, lo que nos habla en este tiempo. Bendigo en tu nombre, precioso Jesús, a cada familia que se conecta a través de cada persona. Señor, declarando por tu palabra salvación y vida eterna en cada uno de nosotros, en nuestros familiares, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.